Shalom. Vamos a continuar con la explicación de la Mishnah. Estamos en el Pirkei Avot, capítulo 1. La Mishnah que vamos a revisar ahora es la Mishnah número 5. Leyendo dice: Yosef ben Yohanan de Jerusalén solía decir: abre las puertas de tu casa de par en par, considera a los pobres como compañeros, y no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, con más razón si es mujer ajena. Por eso dicen los Jajamín: todo el que busca conversación con la mujer atrae el mal sobre sí, descuida el estudio de la Torá y su fin será el infierno. Bien, este texto de la Torá debe ser explicado con mucho cuidado de acuerdo a ciertas situaciones. Entonces, en primer lugar, nos va a mencionar la Torá en la Mishnah que nosotros debemos tener abiertas las puertas de la casa. Vamos a hacer una casita y las puertas de la casa deben estar abiertas de par en par. ¿Para qué? Para que se pueda dar cabida a todas las visitas. Es decir, como ya aprendimos, la práctica de la hospitalidad es parte fundamental de nuestra familia, de nuestra herencia. ¿A quiénes principalmente nosotros debemos de dar hospitalidad y cobijo? Dice el texto: considera a los pobres como compañeros. Entonces, los pobres son los que principalmente son bienvenidos al hogar. Por lo tanto, debemos ayudarlos, auxiliarlos. Nosotros debemos tener presentes en todo momento, en todas nuestras acciones de vida, debemos tener en cuenta a los pobres, ¿ya? Parte de nuestra responsabilidad es apoyar la vida de los pobres, de los más necesitados. Es parte de nuestra responsabilidad, es dar con generosidad, es aportar para que cambien en un momento dado algunas situaciones de su vida. También, aparte de esta expresión, va a mencionar la Mishnah lo siguiente: y no hables demasiado con la mujer. No hables demasiado con la mujer, ¿ya? O sea, cuando dice no hables demasiado con ella, no hables demasiado. Aquí la situación es esto: demasiado. O sea que sí se debe de hablar con mesura, con pocas palabras. Ahora, cuando se refiere a esto, dice el texto, se refiere a la esposa. Se refiere a la esposa para hablar con mesura. Por lo tanto, con más razón si es mujer ajena. Entonces, si con la esposa debes hablar con mesura, entonces, ¿cómo debe ser todavía con la mujer ajena? Pues todavía con menor grado debe ser la conversación con la mujer ajena. ¿Por qué? Porque dice, hay una advertencia cuando uno no toma en cuenta el consejo de los Jajamín. Todo el que busca conversación con la mujer, es decir, esta parte, atrae el mal sobre sí. Atrae el mal sobre sí. El Jajam, el sabio, el varón que habla mucho con la mujer, atrae el mal sobre sí, descuida el estudio de la Torá, Entonces, esa es una segunda razón de por qué no se debe de hablar demasiado con la mujer ajena. Y luego todavía, y su fin será el infierno, el acabar lejano de Hakadosh Baruj Hu.
Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Dos aspectos. Nuestro comportamiento con los pobres y nuestro comportamiento con la mujer. Con los pobres debemos abrir las puertas de nuestra casa para darles a ellos recepción, para atenderlos. Esto nos acerca a Akadosh Baruj Hu y hay una posibilidad para ellos. Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros nos concentremos en siempre mantener lo correcto y hacer lo correcto. Nos da un consejo con respecto de la mujer. No hables demasiado con la mujer, es decir, hablar con mesura, poco, concreto. No detallar más información. Esto es con respecto de la esposa. O sea, con la esposa, un hombre debe de hablar con su esposa nada más que lo necesario. Eso significa, esta restricción viene por consecuencia de la gravedad en la que ocurriría el hombre, en la que incurriría el hombre, si habla con la mujer ajena. Entonces, ¿cuáles son los tres problemas que se dan? Los tres problemas que se dan son: 1, hay una perdición para sí mismo. 2, disminuye el estudio de la Torá por estar con la mujer ajena, por dialogar con la mujer ajena. Y 3, se distancia aún más de Akadosh Baruj Hu. Entonces, estas prácticas debemos de tomarlas en cuenta para que nosotros podamos captar lo que Akadosh Baruj Hu requiere de nosotros. Concentración para estar en nosotros mismos, para el estudio de la Torah y para mantenernos cercanos de Hashem. Bueno, esto es lo que dice la Mishnah del capítulo 1, en la Mishnah número 5 del libro de Pirkei Avot. Nos vemos en la próxima. Shalom.